Hola, somos Auténticos como Vos, un equipo de profesionales de diferentes partes de Latinoamérica, que juntos debatimos y aprendemos de temas sobre conciencia, amor y sociedad en general. Te vamos a acompañar todos los miércoles, 23 horas Argentina, 20 horas México, 21 horas Perú y Colombia, 22 horas Venezuela y Estados Unidos, para aprender juntos con debates, consignas, entrevistas, invitados, humor y mucho más. Prendete todos los miércoles a Radio Conexión Latam, en tu programa Auténticos como Vos, auspiciado por Proyecto Rinova Group, hecho con el corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos aquí en Auténticos con Vos. Está con nosotros Will y Liliana Rodríguez. Estamos ahorita desde Miami, Costa Rica y Colombia. Bueno, qué gusto estar con ustedes y bueno, estamos en este programa de Auténticos con Vos, un programa de Rinova Groups, Asociación de Bienestar Integral. Y bueno, como todos estos programas, buscamos hablar de temas de relevancia y de relevancia en la actualidad, ¿cierto? De las cosas que están pasando aquí y ahora. Y con ello queremos hablar en este momento y el tema que hemos preparado para ustedes es el miedo, una amenaza para la salud mental y física, ¿sí? Y me gustaría que Liliana nos platicara un poco qué le parece este título que le pusimos al programa y cómo es que lo vamos a desarrollar, qué es lo que de momento simplemente a ti te viene. ¿Qué me viene? Bueno, primero que nada creo que el miedo es una de las emociones que más nos ha querido definir a través de la historia por el tema de la supervivencia y por el tema de la mente. Pero en realidad yo creo que el miedo, empecemos por definirlo. Es una emoción, es un sentimiento, es una amenaza, es una certeza de algo que no ha pasado o que al fin de cuentas yo creo que es una sensación de pérdida de control. O sea, es cuando no puedes hacer algo o controlar algo, te da miedo perder tu trabajo, te da miedo perder tu pareja, te da miedo morir. Y al fin de cuentas pienso que todos vamos a morir, venimos acá en un plan de aprender y evolucionar. Pero creo que el miedo es fe negativa, es como al revés, como tener una certeza de algo, pero que malo. Y la otra tiene que ver con el control, con la capacidad que tenemos nosotros subvalorada de que podemos crear, pero en desapego. O sea, porque yo puedo tener mis hijos, pero no puedo controlar la vida, no puedo controlar que no les dé un virus, pero puedo tener un pensamiento positivo para que el miedo no me acorrale. También creo que el miedo tiene mucho que ver con, bueno, me decía un profesor, ¿cuál es lo contrario al amor? Y uno piensa que es el odio, y en realidad es el miedo. Es decir, que el miedo tiene que ver con sentirnos desconectados de una presencia amorosa en esta vida. Ya sea lo que sea que seas, sea si tienes una baja vibración porque todavía no has evolucionado y robas, a que seas una persona espiritual y desapegada. Igual, es decir, estamos apegados al amor y desde esa sensación de estar perteneciendo a un lugar seguro, desde mi centro, porque no puedo pretender que todo el mundo sea seguro para estar segura yo, entonces ahí yo pienso que podríamos darle la vuelta a qué es el miedo, sino cuál es la antítesis, el amor. ¿Y cuál es el amor? Estar en un lugar seguro, sentirse a salvo, que es practicar un poco el desapego de las formas que yo quiero que pasen en mi vida. ¿Cómo quiero yo que la vida funcione? No me quiero divorciar, no quiero que de este trabajo me quiten, no quiero enfermar de tal cosa. Todo es prevenir lo que quizá no va a pasar. Es más, hay estudios que dicen que es un porcentaje elevadísimo que las cosas que uno se imagina que van a pasar, en un porcentaje muy elevado no llegan a pasar. Están en tu mente, pero uno se enferma del susto. Ya si tienes un maleante al frente y te está saltando,
pues la idea es que tengas la suficiente paz para decir, ¿qué prefiero? Mi vida, ok, no me voy a paniquear que me va a matar y en todo caso le doy mi celular o le doy el bolso, pero si dejo que el miedo se apodere de mí, porque ¿cómo me va a pasar esto a mí? Pasa. O sea, es como que no es que haya bueno o malo, cosas, experiencias diferentes nos van a pasar siempre. Uno le pone el adjetivo. Que alguien muera, para uno es una experiencia mala, sin embargo, todos morimos. Entonces, es como, bueno, ¿por qué le ponemos el adjetivo tan duro? Sí, bueno, me robaron algo, pero yo puedo producir, yo sé que yo puedo producir más. Es como ese sentimiento de mi burbuja, no me pase nada, porque no estoy conectado desde que estoy en mi zona a salvo, desde una zona de amor, de pertenencia, que hemos como roto un poco con esta inmediatez y con la necesidad que hay de producir y, y todo se nos vino muy encima, la comunicación está eh, al alcance de las manos. Antes había más lentitud probablemente en todo. Me imagino yo la gente que vive en fincas o así, pues su vida es más tranquila, no tiene que mandar 3 correos, luego conectarse a la entrevista, luego ver no sé cuántos programas. Entonces, tiene muchísima información que están matando a no sé quiénes, que el virus está matando cuántas personas, que viene otra pandemia. Obviamente que la comunicación ha jugado un poco en contra nuestra, porque es demasiada información que nos dan que uno entra en desesperanza absoluta. Pero creo que es que también tenemos que aprender a ver a dónde nos informamos y hasta qué punto usamos eso para nuestro conocimiento y decidimos trabajar el día a día. ¿Qué te parece, Gaby? No, pues definitivamente has dado como un bosquejo completo de esta situación, porque, bueno, el miedo, vamos a poner una definición así muy sencilla. Pues es un botón que tenemos todos y que lo tenemos para prevención, en realidad, y es natural. Y yo sí quisiera decir que el miedo es nuestro amigo y requerimos empezar a verlo como nuestro amigo. Y cuando tú hablas de la antítesis, que es lo que me gustaría ver, yo te diría, lo que pasa es que entramos al punto de que el ser humano normalmente vive en polaridades y vive experimentando estas polaridades. Sin embargo, el miedo podría estar en balance y me gustaría que todos nuestros radioescuchas pudieran ver que el miedo también se puede balancear, ¿sí? Sabemos que hay reacciones, hay 3 reacciones para el miedo, que es el paralizarte, el correr o, o simplemente atacar, ¿sí? Son 3 reacciones las que el miedo generaría, en este caso, ¿no? Hoy en día se maneja muy distinto a como se manejaba en la historia y en cuando nuestros inicios en la era cavernaria, ¿sí? Que pues tú requerías salir por la comida, etcétera, pero tenemos una memoria generacional que vamos a llamarle, nos permite movernos de estas 3 maneras, ¿no? Yo creo que estamos en un punto donde ya no tenemos ese tipo de convivencia o de manejo social de la vida, si así lo podemos decir, sino que ahora nuestros miedos están mucho más condicionados a nuestro control, ¿no? Que es algo como lo que tú estabas comentando. Ujú. Están más supeditados a nuestro control y a perder al control que antes a peligros reales, ¿no? Porque A a la mí sí me gustaría, supervivencia, sí. exacto, a mí sí me gustaría comentar que quizá los peligros de antes pues eran intensos, ¿no? No podemos imaginarnos cómo sería encontrarte con un dinosaurio. O sea, lo que yo les quisiera transmitir a nuestros radioescuchas es que ya estamos en otra era y apoyar a la reprogramación de nuestra mente, eh, influir en ustedes un poquito, en darnos cuenta que realmente tenemos una vida bastante tranquila.
que ahora somos nosotros los que nos la hacemos intranquila, ¿sí? Al no poner límites, al tomar decisiones apresuradas quizá, o al querer abarcar mucho, ¿sí? Y está bien, no está mal, ¿no? A veces queremos ser multitasking y bueno, pues ahora sí que es de elección de cada quien, porque hoy en día tenemos la capacidad de elección, ¿sí? Y le podemos transmitir a nuestro inconsciente, e incluso le podemos dar instrucciones a nuestro inconsciente y decirle, hasta aquí llega tu opinión. Yo me sigo por acá y yo voy a poner mis límites y voy a decir, hasta aquí llego yo. En mi trabajo, decir, estos son voy a leer 10 mails y me voy a ir a la cama o me voy a salir de mi trabajo o ¿sabes? Yo considero que tiene mucho impacto el darnos cuenta que requerimos nosotros poner nuestros límites con el tema del miedo. O sea, está muy relacionado con el tema del miedo, ¿sí? Porque cuando no ponemos nuestros límites, evidentemente nos generamos muchas situaciones. Sí. Para poner nuestros límites tenemos que conocernos primero. Esa es una cosa que me ha pasado mucho con pacientes, que es como, yo pongo límites y más bien anda peleando con todo el mundo. O sea, a mi hijo lo acuesto a tal hora, al otro no sé qué. Y en el fondo, creo que los límites nacen de qué puedo dar y qué no puedo dar. O sea, si yo te digo, sí, yo puedo hacer esa entrevista. Yo también puedo ir al gimnasio tal y levantarme tal hora y digo, yo lo hago, cuando de repente entras en estado de pánico, porque no te conoces y no tienes la humildad también para saber, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto no tiene que ser súper mujer, o sea, no lo puedo hacer. O sea, si alguien va al gimnasio y después va a correr y después hace un trabajo excelente y en la noche da clases y después hace no sé qué, bueno, y yo no puedo, yo no me voy a poner ese estándar. Yo tengo que conocer el mío con todo el amor, por eso te vuelvo a decir, con toda la compasión hacia mí misma y decir, ok, no es que no tengas metas, pero primero conócete y conoce tus miedos, porque en cuanto a la parte generacional, es cierto, nosotros heredamos las conductas básicas de supervivencia que están, pero nosotros hemos evolucionado un montón. Exacto. Entonces, hay inclusive órganos de nuestro cuerpo que ya no se usan, ¿verdad? O sea, si te quitan el apéndice, no pasa nada. Entonces uno dice, bueno, hay cosas que ya no necesitamos, pero otras sí, y que no desarrollamos. Por ejemplo, la parte creativa de nuestro cerebro, casi no la desarrollamos, a veces vamos en automático. ¿Qué hago yo para manejar el miedo? Yo tengo miedo, soy consciente de eso, cuando lo tengo y la mayoría de las veces tengo que hacer las cosas con, vení miedo, vamos juntos. ¿Ok? No le tengo miedo al miedo en el sentido de que me acompaña. A veces se quiere poner un poco más asada, lo tengo que bajar. Vamos a hacerlo a través del miedo, tienes que pasar por ahí. Es igual que Has si estás llegado a ese triste. punto importante, claro. ¿Cómo gestionamos el miedo? Esta parte que me llama la atención, digamos, dale, Sí, no, adelante, es que se va un adelante. poquito la imagen. Creo que es importante primero cambiar el chip de nosotros heredamos conductas de supervivencia, sí, pero también con la epigenética hemos encontrado que nosotros podemos resetear un poquito el cerebro con nuevas conexiones cerebrales. Es decir, que si estamos marcados por un pasado, como siempre lo habíamos visto en psicología y en psicoanálisis, podemos resetear un poquito ese pasado, como dejándolo atrás todos los días. O sea, todos los días que amanece, el pasado Levantarte, se quedó claro. atrás. Y la experiencia fea que yo tuve, o desagradable, o que no quise aceptar, yo la suelto. Entonces cada día es un nuevo día donde no hay pasado. Entonces mi cerebro empieza a crear conexiones donde yo voy en positivo. No es que esto ya me pasó, ya me despidieron una vez. Entonces este jefe va a hacer lo mismo. Eso lo resetó inmediatamente, le hago un hackeo como al cerebro y decir, ok, vamos a pensar diferente. Por hoy estoy ahorita desayunando. En este momento estoy desayunando un cereal. Ese es el cereal en lo que estoy pensando. Me levanto, voy en el coche y voy manejando, viendo el semáforo, viendo el coche. No estoy pensando nada más. Es como un instante a la vez. Y así vas enfocando, y la respiración,
cada vez más vas autorregulando tu sistema nervioso, que es una de las técnicas que más necesitamos tener para manejar cualquier emoción. Y el Este punto miedo, lo quisiera, pues creo que solo viviendo un abrir. día a la vez. Claro, este punto lo quisiera abrir porque la respiración es la base de todo, la verdad. La respiración nos provee de oxígeno, que es el primer elemento después del agua que requerimos. O será el primero y el agua segundo, ¿sí? Es decir, Sí. porque somos agua, pero la respiración es la que nos hace mantenernos vivos, ¿sí? Entonces, y la respiración justamente, de verdad, yo invito a todos nuestros radioescuchas, trabajen en su respiración, vean técnicas de respiración, porque, bueno, quiero ya entrar como en materia, que lo que queremos también ahorita comentar, bueno, es que ahora han habido noticias de como que vienen más pandemias, ¿no? Digamos. No quiero ponerme alarmista ni nada, por eso lo pongo así tan diluido. Se ha hablado de nuevas pandemias que andan por ahí rondando, sobre todo en los medios de comunicación. Y por eso es que este programa hoy lo vamos a dedicar al miedo, porque ya lo vivimos. Ahora sí ya tenemos la experiencia con el COVID, pero la cosa es que cada uno de nosotros hemos tenido y experimentado una experiencia con respecto al COVID, ¿verdad? Y no podemos saber si fue tan buena o tan mala y cómo vamos a hacer, porque a final de cuentas se genera un patrón, ¿sí? Entonces, si yo la pasé muy mal en el COVID y me dicen que viene otra pandemia, ya me imagino cómo puedes estar, tú que nos escuchas ahora, ¿sí? Ujú. Entonces, el punto es que hay muchas maneras de manejar el miedo, porque el miedo, primeramente, es nuestro amigo, ¿sí? Primeramente, es esa parte integral de nosotros que hay que integrar a nosotros, que no hay que temerle. Es una emoción que viene a avisarnos de algo, pero el que nos avise no quiere decir que nosotros lo tenemos que hacer o que nosotros, ¿sabes? O que nosotros, es como cuando nuestra mamá nos dice a cierta edad, ese muchachito con el que vas a salir no me gusta, ¿eh? Bueno, ya tienes el antecedente de tu mamá que te está dando un indicativo, pero no por eso dejas de salir con él, ¿verdad? Ciertamente, o sea, yo quiero ir así como muy llanamente con nuestros radioescuchas, no por eso, ¿a poco no? ¿A poco te dice tu mamá y tú ya dices, no, entonces ya no salgo nunca más con esa persona? No, No, intentas un pero poco sales con miedo. Así vas como ya y predispuesto. sales con miedo como Sí. predispuesto, sí. Sin embargo, es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a reconstruir esa escena? Porque ya quien está un poco más grande, que ya está en otra etapa de la vida, sabe perfecto que cuando decía mamá eso, pues mamá solamente usaba su sentido, pero no Y precisamente tenía miedo. usaba su sentido del miedo, pero respecto de sus patrones personales, ¿sí? Entonces, no siempre mamá tenía la razón, ¿cierto? Entonces, así es el miedo, no siempre tiene la razón. Es eso. Entonces, ¿cómo gestionamos esa parte? Preguntándonos qué es lo peor que nos puede pasar, quizá, ¿sí? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Enfermarme? Bueno, entonces, ¿cómo me voy a cuidar? Pero no por eso limitarte a salir, limitarte a ciertas cosas. Hay que ver, obviamente, cada uno cómo estamos en nuestra salud y empezarnos a cuidar en los alimentos, en la parte alimenticia. Pero bueno, ahorita para simplemente continuar con la parte, estoy hablando un poco más de la parte emocional y mental. Después vamos a pasar a la parte de nuestro cuarto cerebro. Sin embargo, que es el estómago, ¿no? Y que sí requieres realmente ponerle mucha atención. Entonces, bueno, para seguir con el miedo,
es eso, ¿no? Todas las veces, en muchos momentos hemos experimentado el miedo y y muchas veces no ha sucedido. Y es como dices, ¿no? Dicen, ¿no? Que el 90% de las cosas que pensamos negativamente en realidad no suceden. Y solo en realidad estamos con el y si. ¿Y si esto sucediera? ¿Y si? El y si y el y si. Y ponemos todos los escenarios. Pero entonces, cuando hablamos de poner escenarios hacia lo positivo, solo tenemos un par. No sé si se han fijado. O sea, el easy, y si me pasa esto, tiene como 10 escenarios, ¿no? Bien creativo. Y en cambio, el de la positividad está ahí como con dos, ahí más o menos como con dos posibilidades. Y entonces justo la Es balanza. porque yo le he preguntado mucho a mis pacientes por qué pasa eso. Entonces me dices que yo prefiero no ilusionarme para que cuando me pase algo malo, entonces ya yo sabía. Esto es peor todavía, es como la profecía autocumplida, porque además hay una cierta frecuencia que jala, o sea que estás atrayendo que te pasen cosas malas porque estás creyendo que te van a pasar. Entonces, como cambiar la mentalidad a ser positivo, no positivo extremo en negación, sino de, yo siempre le digo a las personas, cuando pidan algo, porque a veces uno, bien, quiero que no pase nada, no es, pase lo que pase, yo voy a estar bien. O sea, yo voy a poder hacerlo. Es un poco así. Si me quedo sin trabajo, bueno, buscaré otro. Pero es que entonces comida no me va a faltar. Como les digo a veces, del suelo no vas a pasar. O sea, y bueno, y si te moriste, Igual moriste. O digo sea, yo. no tenemos el superpoder para decir, bueno, la vida eterna. No, pero de todos modos es como bajarle un poco a la intensidad de decir, acá es controlar lo incontrolable. Si viene un ciclón, yo no puedo controlar, pero puedo cuidarme, no me voy a ir donde está el ciclón, pero tampoco voy a estar con esto de la pandemia. Hay dos corrientes que me llaman mucho la atención. Una que es como, a mí no me importa, sobre todo la juventud, si me muero, me muero. Ya estoy harto, me voy a los bares, me voy a los conciertos, me meto en aglomeraciones, ya nadie se lava las manos, ya nadie tiene medidas de higiene. Y obviamente, vos decís, tampoco es entrar en esa negación de rebelión y que todo esto fue programado, no lo sabemos, pero hay cosas en las que uno dice sentido común, lávate las manos, no vayas a sitios conglomerados y te toques con todo el mundo, y si vas te cambias de ropa, si vas a un hospital trata de usar un cubrebocas, pero son cosas normales que no te requieren ninguna privación de libertad. En Entonces, cuando esto realidad, te están... en realidad también deberíamos irnos un poco a la historia, porque en realidad hemos vivido en pandemias todo el tiempo. Lo que pasa es que no ha habido la Siempre ha difusión habido. de las mismas, ¿sabes? Hoy en día, justamente, este es como el punto trascendental de hoy, que hoy todo está en los medios de comunicación y todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación. O sea, digamos, una gran parte de la No, población, y gracias. hay muchos que son muy tergiversados. En Costa Rica, cuando inició la pandemia, fue como al revés, porque en Europa estaba pasando lo peor. Acá habían dos casos y había cadena de prensa y en dos casos de COVID. Al día siguiente, cadena de prensa, ahora hay tres y todos encerrados. Cuando ya eran un montón, ya ni decían cuántos eran y ya estaban todo el mundo contagiado, pero la gente está muerta de miedo. Y te pones a ver las pandemias que hubo en Europa, o con la muerte amarilla, con la fiebre amarilla, y siempre han habido, en realidad, la Sí, evolución en sí, cuántas veces no se ha extinguido, o sea, las civilizaciones, ¿verdad? exacto. Y ha mutado, o sea, Hemos estado. la influenza ha mutado, o sea, ahora sí que todas las gripes de todos los nombres han mutado, realmente. Entonces, es a ver, plantearnos el presente y decirnos, ya sobreviví a una pandemia, ya me di cuenta que realmente el miedo o sea, bueno, todo esto bombardeo de medios de comunicación que a final de cuentas los programas eh, tienen un, eh, tienen un poder de audiencia cuando hablan desde el dolor o desde el miedo. Te conectas, ¿no? Es como más fácil que la gente conecta. Incluso en el marketing se usa como estrategia. ¿Con qué conectas con el dolor? Ah, listo. Entonces vamos hacia allá. Sí, para vender.
O sea, hay que verlo como una estrategia de marketing y hay que ver que en realidad si nosotros nos unimos a esa masa de personas o esa masa o a esa noticia y nos conectamos, es como si tuviéramos un cable y eligiéramos conectarnos a ese miedo, ¿sí? A lo que nos están diciendo, porque a lo mejor está cerca de nuestra casa, ¿no? Vaya, la noticia que vemos está, o como un ejemplo, ¿no? La noticia que vemos resulta que ahora sí me siento afectado porque está a 10 millas de aquí y es cerca, ¿no? Entonces esto se está poniendo muy cercano. Y a todos nos pasa, yo creo que a ustedes les pasó en la pandemia, ¿no? De repente ya decían que en la esquina de tu, o sea, primero era como en no sé dónde, después ya como si fueran círculos concéntricos que iban acercándose hacia tu domicilio, vamos a llamarlo así, con el COVID. Y entonces nosotros vamos a conectarnos con ese miedo que nos está transmitiendo las redes o que nos están transmitiendo los vecinos, incluso los amigos, de cada una de las percepciones, porque estamos hablando de percepción, ¿sí? De cada una de las percepciones que cada uno tiene como ser humano, según nuestros patrones y según nuestras creencias, de lo que es una pandemia, ¿sí? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy claro que yo tengo en mi casa. Mi esposo toda la vida ha vivido en la parte de la costa, ¿sí? En México, ¿no? En el Golfo de México. Bueno, ya ahí saliendo. Y entonces toda la vida ha sabido lo que es un huracán, ¿sí? Ahora vivimos en Miami. Y entonces aquí, imagínate, vamos a plantear la infraestructura de México y la infraestructura de Estados Unidos con respecto a A los huracanes. sí, a los huracanes y además a la situación pluvial, Sí. es decir, las zonas de desahogo del agua, ¿sí? Toda la parte de infraestructura interna de las calles para que el agua no inunde pues las viviendas, vaya, ¿no? Entonces, mi esposo viene un huracán y a él le da igual, literal. Y entonces, Claro, cuando yo, porque todo el mundo está preparadísimo y saben qué hacer. no tienes idea, aquí una semana antes del huracán se acaba el papel de baño, se acaban las aguas. O sea, es una cosa y los centros comerciales están a full. Te estoy hablando de que se estacionan donde sea, no les importa. O sea, la primera vez que yo viví esto fue terrible porque yo estaba embarazada y de hecho iba a tener, o sea, yo tuve mi bebé 5 días antes del huracán, ¿cuál era? Híjole, Matthew, creo. Entonces, imagínate que a mí se me ocurrió ir al súper una semana antes. Yo no sabía, mi hija no sabía cuándo iba a nacer porque iba a ser parto natural. Entonces, voy una semana antes y que me encuentro, o sea, el impacto fue gigante. La gente se peleaba por las cosas. Imagínate. Yo dije, me tengo que Sí. ir de aquí. Le dije a mi esposo, yo le marqué y le dije, yo creo que yo me voy porque esto me está poniendo muy nerviosa. Tú me dices que no pasa nada, pero aquí pasa todo. ¿Sabes? Entonces, entonces ya yo regreso a la casa y yo pude ver la perspectiva con la que mi esposo pudo afrontar un huracán y la que todo el mundo acá maneja con respecto al miedo, ¿sí? Sí. Me ha parecido increíble año tras año, ¿sí? Incluso aquí viene una tormenta, así dicen, tormenta tropical y todas mis amigas dicen, no, yo voy a ir al súper ahora para comprar esto, lo otro, aquello. Y mi marido, No, no, y ponen, y todos mi martillan esposo me sus dice, ventanas, todos tienen preparado. no, olvídate todo. Y mi marido me dice, tranquila, 3 días antes vemos si va a pasar algo, porque ahorita va acá y seguro se va a desviar y no sé qué, o sea, tranquilo. Imagínate yo al principio que yo no tenía idea, yo vengo del norte de México, yo no tengo idea de huracanes, yo decía, ¿a quién le hago caso? O sea, con ese pánico que se manejaba en las calles. O sea, tú, no te, o sea, es que de verdad es increíble. O sea, que imagínate que se están peleando por el papel. Los supers tienen que decir que solo te llevas un garrafón de agua por persona, o sea, por familia o por, ¿sabes? O sea, lo empiezan todo porque si no, la gente se lleva todo.
la gasolina, el gas, o Claro, sea, claro. se pone tenaz, se pone tenaz. Pero entonces, Igual para pasó con el COVID, no había alcohol, no había un montón de cosas al final. haz de cuenta como el COVID, pero nosotros lo vivimos cada año. ¿Me explico? O sea, haz de cuenta el COVID, Sí. pero nosotros vivimos, cada que hay huracán, vivimos algo similar. Y a mí me ha encantado, la verdad, y me siento muy feliz de que mi esposo lo maneje distinto y ahora yo también lo puedo manejar distinto. Ya ahora yo tengo 8 años viviendo por acá y ya puedo tener, ahora sí, como mi miedo, vamos a llamarlo, vamos a verlo así de esta manera. Mi miedo ya pudo leer y entender la situación. ¿Cuántos huracanes he vivido o tormentas tropicales? Y más o menos como a los 3, 4 años de vivir aquí fue que yo ya me relajé. O sea, que yo ya dije, ay, no, o sea, sí me relajaba, pero me refiero de una manera mucho más tranquila. O sea, yo ya no, antes era ver el teléfono todo el tiempo para ver qué está pasando, ¿no? Ya no, Ujú. ya no. Pero ahí quiero darles a entender que es mucho de percepción el miedo y de cómo lo hayas vivido, ¿no? Los patrones que tiene mi esposo, de cómo se ha vivido un huracán y toda la gente de acá, cómo lo ha vivido, es que se genera todo esto. Entonces, Te entiendo. ¿de quién depende este miedo? Sería la pregunta. De tu percepción, ¿sí? Y bueno, ahora ya me iría, aquí como que me viene de salir a otra cosa. La energía que le imprimes o que le pones al evento. Ahora sí que vendría yo a decirles los eventos, sea cual sea el evento en tu vida. Si tú le das una neutralidad, tú dices, este evento es neutro, y entonces le das a tu cerebro la opción de cómo quiero reaccionar a este evento, Ujú. cómo quiero, Es lo que te hablaba de hackear el cerebro. exacto, lo que Es este como, tema de o sea, la reprogramación o la de la neurológica, ¿no? La programación, ahorita se me fue el nombre, pero es puede ser neurociencia. programación neurolingüística, pero al final de cuentas es neurociencia, es aprender a pensar, pero primero conociéndote muy bien tus limitaciones y eso que hablas de energía, que al final somos energía, somos luz. La energía va dirigida con una intención y con coherencia. Si no la conoces, no la puedes direccionar. Y lo más importante es qué significado, porque hay gente que me dice, bueno, usted manejará así lo de los huracanes, pero hay quien vive con ansiolítico, atafil y no sé qué, porque no lo maneja del todo, así haya vivido en otro país donde solo hayan huracanes. Entonces, claro, no lo podemos generalizar, pero sí No, podemos ayudarle a las personas a que entiendan que su cerebro produce una serie de químicos cada vez que le da atención. Es donde pones tu atención, pones tu energía. así Entonces, es. donde tú pones tu atención, pones tu energía. Entonces, yo pienso, por ejemplo, si yo me peleo contigo y yo pienso, qué bárbara Gaby lo que dijo, y llama 10 minutos más tarde digo, ah, no, y es que me dijo además tal cosa, y 15 minutos más tarde se lo cuento a una amiga, ya para la noche estoy así pensando en vos, enojadísima, porque le di demasiada Impor- atención a la emoción del enojo. Si yo tengo algo con vos y digo, bueno, Gaby, te habrá tenido un mal día, tal vez ni es conmigo, yo No me te voy lo a poner a hacer mi trabajo, no lo tomo personal, ella anda así, de por sí nada es personal porque todo es subjetivo y todo es percepción. todo es Entonces, al fin de cuentas, si después yo con calma le puedo decir qué te pasa, lo hago, si no, no, me dedico a lo mío, donde pones tu atención. Si yo le pongo atención al miedo y empiezo a respirar, es que se va a pasar algo, y va a pasar algo, y ya empiezo con taquicardia, ya empiezo a sudar frío, ya se me sale de control mi sistema nervioso porque empiezo a liberar adrenalina, todas las respuestas adaptativas. Regular eso otra vez es respira, sea consciente, esté en su lugar seguro y deje de ponerle atención al miedo. El punto es cómo logramos no ponerle atención viviendo con él. Es muy bien, no me voy a quedar viendo todas las informaciones que hay de
absolutamente cuántos muertos hay, que los contábamos, porque en realidad esa es la buena parte de la información que tenemos con los medios. Sí, nos enteramos de cosas preciosas también y podemos hacer este tipo de trabajos, pero hay otras en las que yo no quiero saber cuántos muertos van. O sea, no me interesa. No, mi cerebro no necesita esa información para sobrevivir en este momento. Necesita saber cómo me alimento bien, cómo me puedo caminar y que me dé el sol. Mi cerebro no necesita, ¿cómo dijiste esa frase? Si me permites repetirla nuevamente. No necesita esa información para poder vivir con el miedo. Exacto. Entonces, ¿verdad? O sea, necesita otro tipo de información para generar otras redes. Sí, pero desde el conocimiento. Desde ti. Tú a ti mismo te estás poniendo límites. Porque es eso lo que a veces yo creo que lo que no hemos visto quizá a lo mejor, y que a lo mejor nuestros radioescuchas no lo han puesto como en claridad. En realidad, nosotros nos autogestionamos, nos autocuidamos y somos responsables de nuestro autoconocimiento y también de nuestra autorregulación. Sin embargo, estamos acostumbrados a que en algún momento papá y mamá nos crió y les dimos demasiada autoridad a ellos. No, creo que ellos tomaron demasiada responsabilidad por nosotros. Era así. Lo que pasa es que ahí estamos hablando del proceso pedagógico que tenemos nosotros en el siglo, tanto el siglo XX como el siglo XXI. Todos los procesos que nosotros llevamos a cabo para desarrollar nuestras habilidades de comunicación y de movimiento, o sea, para aprender a caminar, para aprender a hablar y para poder manejar nuestras emociones, nosotros lo hacemos con un proceso que yo determino la lúdica, o sea, todo lo hacemos desde que estamos pequeñitos, aprendemos a girarnos, luego a gatear y luego a caminar. Los adultos están ahí como una especie de fans, de seguidores que nos alientan, pero ellos realmente no aportan una información o una parte importante en el proceso porque yo lo puedo hacer solo. Es más, yo lo hago solo. Y es muy importante ver que mientras yo estoy aprendiendo a caminar, yo me caigo, hay dolor, hay incomodidad, pero yo no me detengo ante eso. O sea, el dolor no se convierte en una parte importante que me impida caminar. Incluso no hay ningún niño, ninguna niña en la historia de la humanidad que por haberse caído y golpeado haya decidido, no, yo no voy a caminar. No, a mí me da miedo eso. No. El miedo comienza a crecer después de que el niño camina y el bebé camina. Y todo el mundo se espanta. El adulto empieza primero es mi aliado, ¿no? Ay, que el primer pasito, ay, Dios, entonces él me alia y eso me motiva, entonces chévere, tengo unos aliados ahí que me motivan, pero ya cuando comienzo a ir más allá, el que dice no es el adulto. El adulto es el que comienza a generarme a mí el miedo. Yo no lo conocía, yo era resiliente por naturaleza, yo me podía caer y me levantaba. Sin suéter porque te vas a resfriar. Fijo. El miedo es el del adulto. Resfriado. Y son tantos años, pero tantos años que nos han estado diciendo, cuidado con eso, no se suba ahí, no coja eso, cuidado con aquello, que por ósmosis y por repetición comenzamos a tener miedo y se mete dentro de nuestra genética cotidiana. Entonces ahí es lo que tenemos que atacar, decir, nuestra naturaleza no venía con esa herramienta. Venía con la prevención, sí, claro. Si yo tomo riesgos demasiado altos, me puedo hacer daño. Entonces estaban esos nervios frente a lo nuevo, pero también la idea de prevenir que yo me hiciera daño. Pero ya el adulto era que no hagas eso, o sea, ni siquiera era una prevención, sino una inactividad frente a eso. Vivían con miedo. Bueno, todavía todos. Sí. Entonces eso es donde el miedo se vuelve una incapacidad. Me hacían sentir incapaz de... Y a veces no hay ni que decírtelo. Creo que el papá cree. Yo he tenido en situaciones donde me traen niños en donde no me tiene que decir el papá, cree que el hijo tiene realmente un problema, no se lo dice, entonces como que le hace las cosas porque ya no lo hace tan rápido y él ya inconscientemente, porque nosotros no tenemos que decirlo con la boca para sentir la energía, no voy a poder. Es decir, yo me voy a enfermar si salgo sin suéter y es el niño asmático, bronquitis, porque quiere además su territorio. Yo entiendo todo eso, solo que no utilizo la palabra atacar,
sino equilibrar y armonizar, porque somos palabra. Esa energía que viene de nuestros ancestros siempre la honramos, porque al final de cuentas ellos han evolucionado también. Y nosotros tendremos que evolucionar aún más con nuestros hijos, porque probablemente ya no le diremos se va a caer, pero haremos otro tipo de cosas. Entonces, siempre la nueva generación va a venir a reparar o a evolucionar la ley de Darwin. Los patos que tenían que cruzar el charco donde había más agua, ya los siguientes patos tenían el cuello más alto, porque los que no podían cruzarlo se ahogaban. La genética simplemente se fue y dijo, ok, los que sobrevivieron son los que tienen ahora nacen con el cuello más alto. Todo tiene que ver con la creencia. Todo tiene que ver con nuestras creencias limitantes y con las que no son limitantes. Pero para que yo me pueda expandir, yo necesito primero trabajar en mí, conocerme. No es cuál es la impresión que tienen mis papás de mí o la de cuántos seguidores tengo, qué tan buena soy en lo que hago. Es quién soy yo, qué quiero yo, cuáles son mis reales miedos. Porque a veces nos engañamos. Hay gente que a mí me dice, a mí nada me da miedo y está pero terriblemente paralizado. O sea, quiere controla a todo el mundo, controla a sus hijos, no, o sea, no pierde una sola pelea o vive bravo. Exacto. O tengo mucho dinero, entonces eso, ya yo con la estabilidad económica que tengo, trabaja como loco, no me va a pasar nada. Porque puedo, y no se puede, nada se puede controlar. Entonces es trabajar desde la creencia, pero también desde la humildad. Hay que ser muy honesto con uno mismo, decir, ¿quién soy yo? ¿Y qué quiero yo? ¿Y cuáles son esas cosas de niña que yo no sané o de niño, en donde todavía me falta un papá o una mamá que me diga, ay, no te caigas, porque todos lo tenemos internalizado a nuestros padres. Y Claro. aparte de eso, tenemos a nuestra niña interna que necesita ser, o nuestro niño interno, rescatado por la niña, por la mujer adulta que dice, este es tu lugar a salvo. Ahora soy yo, ya no son mis padres. Pero siempre se te va a salir alguna cosa de, ¿y si me caigo? ¿Y si choco? O bien, no se cayó, nadó. Pero creo que es importante internalizar a nuestros padres primero, rescatar esa parte que en donde sí es cierto. El ser humano, a veces, por ejemplo, tiene mucho más, un periodo más largo para evolucionar que los animalitos, por ejemplo. Un cachorrito de alguna, vos ves que la mamá venado le ayuda, pero el venadito rapidito empieza a caminar solo y ya se alinea. Nosotros duramos un montón que gateando, que después para el lenguaje, luego que la escuela, 6 años, 5 años de colegio, no sé cuántos años para institucionalizarnos en realidad, porque al final de cuentas hay que quitarse un montón de cosas para poder, somos el ser que más dura madurando, siento. Claro. Si lo ves. Sí, es si impresionante. lo ves, los cachorritos, como que la confianza en que el cachorrito va a caminar, la tiene la mamá. Sabe que va a caminar y tal vez se medio cae y ella, ahí van todos los cachorritos. Pero el ser humano duda. Es como que tiene una duda y eso es lo que hace que se instale más el miedo. Duda o tiene alguna situación donde quiere resolverle todo, ¿no? Algún patrón de resolver, ¿no? ¿Cuántas mamás no se dan cuenta que los hijos no los están dejando participar en casa porque prefieren a ellas hacerlo todo y no se dan cuenta que en realidad al que ellos participen en casa es como crean su pertenencia, al dejarlos que participen, que es colaboren igual en la sociedad. Exacto, es la misma. Si te resuelven todo, te sientes que no perteneces y entonces empiezas a buscar la pertenencia en otros lados. Pero bueno, pues para no, digamos, para seguir en continuación con este tema de cómo vamos, o sea, eso, me encantó las cosas que dijiste porque era cuestionarnos, sí, cuestionarnos. Yo creo que una muy buena forma de autoconocimiento es cuestionarnos y escribir estos cuestionamientos quizá nos ayudaría mucho más para reforzarlos, porque la escritura es uno de los mejores métodos de autoconocimiento, ¿cierto? Un método sencillo y a la mano. Y que entonces nos cuestionamos, ¿y qué quiero yo? ¿Y por qué estoy aquí? Y bueno, ¿y si no me gustan los huracanes que hago en Florida? ¿Sabes? O sea,
Porque de verdad no nos cuestionamos esas cosas, ¿no? O sea, si realmente estás muy mal y te generan algo muy fuerte los huracanes, pues como que haces en Florida. ¿Sabes? O sea, Sí, si es como si tengo dolores en los huesos y mil cosas que se me están generando, o asma, o algún tipo de situación, neumonía o algo así, pues como qué hago en la nieve, ¿no? En un lugar donde nieva. O sea, hay que preguntarnos qué hago aquí, qué quiero. Y si ya estamos parados en una situación difícil, igual, hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Hasta dónde quiero llegar y hasta dónde no puedo llegar? O sea, ¿cuáles son mis límites? ¿Sí? Y entonces actuar de esa forma y no dejarnos llevar ni por las redes sociales, ni por la información que definitivamente hay mucha información falsa o mucha información que pues no es que esté falsa, sino que no, quizá no está justamente basada en una percepción, ¿sí? Entonces, ujú. ¿cuál es la Y verdad? nosotros la vamos a recibir Claro, con nuestra percepción. claro, entonces, ¿cuál es la verdad? Pues solamente la tuya. Realmente, a menos que te sientes con un profesional de la salud, es que una persona que realmente pueda tomar la neutralidad y entonces te pueda ayudar desde la neutralidad, en ese caso, tú no puedes vivir de la percepción de los demás, ¿sí? Entonces, tu propia percepción, ¿cómo se crea? Preguntándote, haciéndote preguntas hasta dónde estoy dispuesto, hasta dónde soy capaz, qué otras posibilidades puedo ver, etcétera. Eso, cuestionarnos mucho para autoconocernos y tomar las decisiones correctas. Y en un momento dado vamos a generar ese patrón de toma de elecciones un poco más yendo hacia ti y no hacia los demás. ¿Cuándo nos pasan este tipo de cosas también? Por ejemplo, en el embarazo, ¿cuánta gente te bombardea con miles de cosas y tú como mamá requieres decir con permiso? Y cerrar, porque ¿quién va a dar a luz? ¿Quién va a estar en el hospital? ¿Quién va a vivirlo? Pues solo tú. Y ahí te das cuenta que la percepción es bien diferente y que cada embarazo es completamente único. Cada delivery, o sea, cuando eh, cuando el bebé nace, es completamente, pueden pasar 200,000 millones de cosas, ¿sí? Como no puede pasar nada y simplemente sale el bebé y listo. Sí, entonces, justo ahí también es como, ¿cómo utilizaste tu miedo? A preguntarse, ¿no? ¿Cómo utilicé mi miedo cuando tuve a mis bebés? ¿Cómo utilicé y cómo lo voy a querer hacer ahora que viene una pandemia? ¿No? ¿Qué aprendí de esos momentos Si de es que cuando viene, tuve porque también te estamos dando por sentada. Sí, sí. Sí, claro, o sea, si viene alguna pandemia, si viene, si llega, todavía ni sabemos, solo son rumores, ¿sí? O, por ejemplo, que va a venir una recesión, que va a haber una guerra. Entonces empieza a ver el tema de escasez, y entonces pensás en escasez y atraes escasez. Y yo pienso que han habido mil guerras y han habido recesiones y la gente se adapta. Yo creo que el ser humano es tan maravilloso que tiene una capacidad adaptativa enorme y una capacidad de resiliencia enorme también. Nosotros no aprovechamos todo el potencial que tenemos para Total. vivir lo que tengamos que afrontar de una manera. Es que el apego a la forma que usted quiere vivirlo es lo que hay que soltar. O sea, yo lo vivo desde una experiencia, no le pongo un adjetivo bueno o malo. O sea, hay gente que ha podido vivir sin una pierna y tal vez es más feliz que otra que tiene sus piernas, porque la perspectiva que desarrolló va desde el desapego que tenía que tener la forma de las dos piernas. Para eso hay que trabajar mucho en, en decir, ok, es una actitud ante la vida, pero también es descubrir que nosotros somos Somos capaces. seres muy capaces. Esa es la parte donde yo digo, independientemente mi papá me haya dicho que qué miedo, mi mamá que no me fuera con el suéter, que los medios de comunicación me bombarden, yo estoy por encima de eso, mi energía va más allá, mi cerebro
toda mi corteza, mi lóbulo prefrontal, está tan poquito desarrollado que yo necesito generar tantas conexiones a través de las hormonas, no del miedo, porque entonces digamos que vos decís, bueno, sí el miedo está, pero yo podría generar más endorfinas corriendo, abrazando, podría generar más serotonina tomando sol con ciertos alimentos, bajo el cortisol, que es la hormona del estrés, haciendo meditación, leyendo. Entonces le hago un poquito de balance a mi parte hormonal y el miedo baja. Entonces Claro, también tengo que aprender a trabajar mis hormonas. Preguntarte, ¿qué quiero? ¿Cortisol? Bueno, pues démosle al estrés. Y entonces Me vamos a morí llenar de todo de mi cosas. No quiero cortisol, ¿qué tengo que hacer? Bueno, salir a hacer ejercicio, meditar, conversar, abrazar, ¿no? Es Exacto. eso. Y enfocarme, pues cuando Elección. lo haces como un repollo, has visto que el repollo tiene una figura que es igual. Eso es exactamente adquirir un hábito. Tienes que hacerlo todos los días. Levantarte por la mañana y ya empieza. El correo, el carro, voy tarde, es agradezco, me como bien, pienso positivo, este va a ser un buen día. Agradezco que desperté el día de hoy y que puedo abrir mis pero lo ojos. debo hacer todos ¿Sabes? los días hasta que el patrón quede un print en el cerebro y lo haga solo. Es simplemente esa evolución que Will nos decía, es que antes nos decían, veníamos con una creencia que no podíamos, y creo que ahora estamos lo suficientemente evolucionados para entender que sí podemos y que podemos cambiar nuestras conexiones neuronales y pensar de una manera que nos cause en nuestro cuerpo un bienestar tal que el miedo se haga chiquitito. Porque el miedo se alimenta de adrenalina, de norepinefrina, de cortisol. Entonces estamos muy confundidos. A veces no sabemos si es ansiedad, si es miedo, o si es simplemente un gran desbalance que tengo por exceso de todas estas sustancias en mi cuerpo, porque no me estoy dando permiso de ir un segundito a tomar el sol, no he dormido, entonces me tomo 20 cafés y ando así. Es como darte permiso de vivir la vida que tienes en este momento de la mejor manera posible, independientemente se está acabando el mundo y vino la pandemia. Hoy tengo mi plato de comida acá, estoy comiendo hoy, no sé mañana. Y ayer ya pasó. Pero es un presente constante que hay que educar el cerebro, ¿sí? Tienes que trabajar en eso. Es un hábito. Un hábito en Pero tu es un diálogo. hábito muy lindo, porque cuando empiezas a ver los cambios y las cosas bonitas que te empiezan a pasar, te agarra como emoción y dices, funciona, realmente funciona. Bueno, Ahora, cuando vas a un sistema podemos hospitalario, por ejemplo, ahí decir, vos ves el miedo. claro, podemos decir que muchos de los que hemos estado aquí en este programa y que hemos trabajado en nosotros mismos, hemos vivido esto y te invitamos a que te unas a este movimiento de mejorar tu diálogo interno para mejorar tu diálogo externo. Y quizá empezando por el diálogo externo para que se mejore el diálogo interno, ¿sí? Para que te hables con cariño, para que sea un autocuidado, el cómo te escuchas, el cómo te oyes. Y también para que no vayas digamos, usar tu voz con otras personas, también usando el drama y el dolor, porque también justo, entonces, no, yo me voy a preparar, voy a hacerlo bien, pero entonces inmediatamente te encuentras a alguien, ay, ya viste que viene la pandemia y no sé qué. Y no, no, no. O sea, stop, elige y di que voy a platicar hoy con las personas que vea. Nada negativo. ¿Qué voy a platicar? Nada de... Exacto. O sea, si es algo negativo, no construye. No platiques con nadie a menos que no construya. Sí, porque mucho de esto se hace colectivo, tú sabes, este tipo de cosas se van expandiéndose como es la piedra que se tira en el lago. Entonces, sé responsable de qué vas a salir a decir con los demás. Si vas a ocupar el teléfono, ¿qué le vas a hablar a los demás? Si vas a ver te preocupas porque a lo mejor tienes una mamá o un papá que tiene algunos problemas de salud, por favor, no los impregnes de esto, ¿no? Entonces, háblales, dales amor, dales escucha,
Dale, sé compasivo, sé amable, y así también empezarás a hablarte a ti mismo, porque se genera el hábito. Y creo que es muy importante también aprender a sentirse a salvo, a buscar tu lugar seguro. Cuando hablas de poner límites, es un poco lo que yo entiendo. El límite Ujú. suena como que alguien te está sobrellevando en algo, pero yo lo que siento es que todos tenemos que estar a salvo. O sea, no tenemos sentirnos a salvo, con personas que nos hagan sentir a salvo, con personas, a veces estás en un lugar y ni te das cuenta qué estás sintiendo, qué estás leyendo, qué está pasando, y tal vez no te sientes a salvo en ese lugar y no te levantas de la mesa y te vas. Pero no porque estás separándote o juzgando, es porque no resuena, no te hace bien. Es esa parte en donde vos decís, no, no es separándose el límite fuerte hacia afuera, es ser como más a la escucha de qué es lo que yo resuena conmigo, que me da paz y que yo lo puedo manejar. Y esa parte sí requiere, a veces la gente se está forzada, que tiene no sé cuántas reuniones y no quiere ir, o que tiene un jefe que tal vez es muy gritón. Bueno, es gritón, pero ese es el jefe. Usted no le ponga más atención, vaya buscando otro trabajo. Es decir, siempre hay una forma Exacto. en que Si podamos no salir, te ¿verdad? gusta esa forma, tú no lo vas a cambiar a él. Y también es Exacto. preguntarte por qué estás ahí, para qué estás ahí, ¿no? ¿Para qué estás ahí? Y yo sí pienso que el lugar seguro requieres darte cuenta que tu lugar seguro eres tú, independientemente del lugar en que te encuentres físicamente. Sí, el lugar seguro eres tú, porque tú eres responsable de ti y la actitud con la que afrontas las situaciones tiene que ver contigo. Ya no hay una persona, porque siempre como que focalizamos como algo externo, ¿no? Darnos cuenta que nuestro lugar seguro es aquí con nuestro cuerpo. Este cuerpo que vemos aquí es el transporte del alma y es completamente seguro porque por algo nos pusimos este disfraz, ¿sí? Porque lo que nos toca vivir es así, con este cuerpo, y este cuerpo es tu lugar seguro, independientemente del lugar en donde te encuentres. Y entonces el Sí, ocuparte de mantener, por ejemplo, los límites con tu cuerpo ayuda mucho a tener tu lugar seguro, ¿sí? Si tú pones tus límites cuando algo no te gusta en cuestión corporal, ¿sí? Porque hay que darnos cuenta que tenemos un sentido que es el de percibir cuando alguien está entrando en tu espacio. Y cada uno de ujú, nosotros tenemos un perímetro específico creado desde nuestro interior de un espacio físico. Hay gente hay personas como lúdicas, podríamos decir, que les encanta el touch, pero, o sea, ser tocados, pero hay otras personas que no. Entonces, tener claro qué tipo de persona eres. Me gusta que me toquen, no me gusta que me toquen y poner tus límites con respecto a eso. Todos esos pequeños detallitos que tú sientes así como sientes que ¡ay! Me tocó, ¿no? Y son alarmitas que te está poniendo tu mismo cuerpo de hasta dónde están tus límites, es empezar a respetarlas, es empezar a escucharlas, ¿sí? Porque ese es como el inicio de lo que significa poner tus límites. Y ahí es donde si te encuentras en un trabajo que no te gusta o que te hablan más, es que tú eliges seguir ahí o quedarte. Y yo sí pongo un poco en perspectiva, no sé, a lo mejor no, yo sé que hay muchas percepciones, vaya. Sin sí, embargo, y hay muchas realidades también, a veces no hay trabajo suficiente y tienes que hacerlo, o sea, sin no es embargo, tan fácil, pero puedes yo sí te ponerlo. diría, yo sí te diría que cuando tú estás claro que interviene en tu integridad, ¿sí? Que trabajemos la integridad emocional y mental. Y cuando tu integridad se está viendo traspasada, debes aprender a irte, debes aprender a decir hasta aquí llegué y voy por mi integridad y por mi dignidad, ¿no? Entonces, Vuelvo a mi zona segura. Sí, es lo que tú vuelvo estás diciendo, vuelvo a exacto, mí. mi zona segura es mi cuerpo y yo soy la que tengo que Ujú. elegir, porque te digo que vemos el lugar seguro como algo externo, y yo entiendo que en algún momento fue nuestra casa o nuestro hogar,
y que a veces no fue nuestra casa, o sea, incluso nuestra casa y nuestro hogar no fue un lugar seguro. Y por eso es que tenemos esta situación de desasosiego de dónde está mi lugar seguro. Sin embargo, ya como adultos, nuestro lugar seguro está en nosotros, está aquí. Y somos Exactamente. capaces de poder cuidarnos a sí mismos, ¿cierto? Gracias a ti, gracias a Will, y vamos a cerrar con, quiero decirles que el aprendizaje nos permite construir defensas y habilidades para sobreponernos exitosamente a las adversidades. Entonces, las adversidades no nos definen. Nosotros tenemos la actitud y somos tan capaces para sobreponernos a cualquier cosa que vivamos. Escúchalo bien porque esto es para ti específicamente. Tú eres tan capaz y tan valioso como cualquiera de nosotros y puedes encontrar en ti mismo esas respuestas que necesitas y sobrellevar todas estas adversidades, sea pandemia, sea una situación en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la colectividad, ¿sí? Bueno, un gusto estar con ustedes esta noche y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias, Gaby. Un gusto, Will. Ok, Que pasen hasta buena luego. noche. Hasta luego.